La sanación de las heridas de la vida interior del padre Jeremías Vianney, que viene en este libro que se llama Jesucristo es Señor. Por sus santas llagas, Jesucristo es el médico de nuestras heridas. Primera carta de Pedro 2, 19 al 24. La falta de amor es la causa principal de nuestras heridas. El principal motivo de las heridas del hombre es la falta de amor en sí y en su entorno. Y sin amor que cuida de su debilidad, la persona está continuamente desarmada ante dos enemigos poderosos que la hieren continuamente desde su concepción hasta la muerte. Esos enemigos indestructibles, irreductibles, son la muerte y su aliado, el pecado. Por muerte no queremos hablar solamente del desenlace de la propia vida o de la de un familiar o un gran amigo, sino también todo fracaso de algún proyecto. Una persona herida se caracteriza por una doble reacción: rechazo a sí mismo y rechazo a algo o a alguien. Ese rechazo puede ser iniciado por su cuerpo o por su alma. Sin embargo, los dos terminan por coincidir. Por ejemplo, no quiero salir de casa por miedo a los demonios que hay fuera, o no quiero que me vea mi vecino. La respuesta del cuerpo para ayudar a la amiga alma puede ser crear situaciones extrañas que impiden su salida, como tener síntomas de fiebre, vómitos u otras dificultades en su salud. No se entiende, pero es así. El cuerpo es un misterio. Por ejemplo, después de ser violada, una chica puede rechazar a todos los hombres en su alma y su cuerpo reacciona cortando en ella todo deseo hacia todos los varones, lo que puede cambiar totalmente su historia. En la sanación de las heridas se halla la paz y la alegría, que es lo que le falta a una persona herida, sin sanación. ¿Cómo se manifiesta una persona herida? Una persona herida principalmente es una persona que está siempre triste, angustiada, enfadada, agresiva y violenta por sus palabras, sus miradas y sus gestos. Transmite lo que lleva en ella a su entorno, sufrimiento. En una palabra, sufre y hace sufrir. Considera que nadie le tiene amor, por eso no confía en nadie. Considera a los demás como una amenaza contra su vida, por eso amenaza a todos, pensando defenderse contra sus trampas. Vive continuamente en conflicto con su familia, compañeros, vecinos. Tiene un lenguaje que hiere continuamente a los demás. Vivir con ella sin paciencia y humildad es casi imposible porque se defiende siempre atacando con todas las armas a su alcance, según el nivel de sus heridas. Cuando se da cuenta de que no tiene ningún medio para defenderse, prefiere huir encerrándose incluso hasta quitándose la vida, o prefiere guardar continuamente silencio, retirarse de los lugares públicos por miedo o por vergüenza. En efecto, una persona herida tiene miedo y vergüenza porque no soporta la humillación o las burlas. Tiene continuamente miedo de la muerte y de todos los fracasos de la vida. Cuando fracasa se angustia y se enfada, o pierde totalmente el ánimo y abandona su proyecto. Le cuesta perseverar en el bien cuando no disfruta directamente de su trabajo. Después de un contacto con la muerte, por ejemplo, un accidente, amenaza, enfermedad, fallecimiento de un familiar, cualquier persona se queda con heridas. Ocurre lo mismo también después o durante el pecado. Y las heridas actúan dentro del alma, manifestándose en su cuerpo. A veces son consideradas como enfermedades que los psicólogos y los médicos intentan tratar, como pánico, fobias, miedo, obsesiones, ansiedad generalizada, tristeza, depresión, irritabilidad, ira descontrolada, timidez, vergüenza, envidia, lujuria, adicción al sexo, pereza, avaricia, soberbia, falta de autoestima, pusilanimidad. Todo tiene relación directa o indirecta con la muerte suya o la de los suyos, con su pecado propio o con el pecado de los demás, de sus padres, familiares, amigos, educadores, religiosos. Todo eso se sana solamente por Jesucristo muerto y resucitado, el vencedor del pecado y de la muerte. Porque es una gracia soportar con el pensamiento puesto en Dios
las penas que se sufren injustamente. En efecto, ¿qué gloria habría en soportar el castigo por una falta que se ha cometido? Pero si a pesar de hacer el bien soportáis el sufrimiento, esto sí es una gracia delante de Dios. A esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros y os dejó un ejemplo a fin de que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Cuando era insultado no devolvía el insulto y mientras padecía no profería amenazas. Al contrario, confiaba su causa al que juzga rectamente. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas habéis sido curados. De la carta de Pedro. Las heridas interiores no sanadas pueden causar la muerte, como toda enfermedad mortal no tratada. Sus ataques también pueden surgir en el cuerpo para engendrar enfermedades raras o incurables, cefaleas, migrañas, vértigos, enfermedades digestivos, cardiovasculares, dermatológicas, dolores crónicos, fibromialgia, cáncer, anorexia, bulimia, enfermedades de la alimentación, trastornos del sueño, miedo a dormir solo, pesadillas, adicciones al tabaco y otros hábitos inadecuados, compras compulsivas, juego, consumo exagerado de alcohol, psicofármacos y otras drogas. Cuando uno no tiene la paz dentro, busca afuera por otros medios. El camino de sanación de las heridas. Las principales manifestaciones de una persona herida interiormente, como ya hemos dicho, son miedo, la vergüenza, la soberbia, odio, ira, violencia, la mentira, las adicciones. Entonces el camino de sanación de las heridas es el mismo Jesucristo. Y para encontrarlo hay que respetar estas etapas. Primero, la conversión verdadera que nos permite ser protegidos de nuevas heridas. Siempre que se peca, se hiere. Convertirse es recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador de toda tu vida, con el propósito de seguirlo fielmente, evitando todo pecado y haciendo todo el bien a tu alcance por la fuerza del Espíritu Santo. Efesios 4:17 y de 5 a 21. La carta de a los Efesios. 2. Paso segundo. Llamar continuamente al médico, Jesucristo, Jesucristo, mostrándole tus heridas. He aquí una oración muy corta que puede unirnos continuamente al Señor Jesucristo. Jesús, sáname, Jesús, sáname a mí, sana a mi familia, Jesús, sáname, Jesús, sana a los nuestros, Jesús, sáname, cúrame de mis heridas, como lo dice Juan 14, 13, 14. Luego, acudir a la confesión frecuentemente, verdaderamente presentando claramente los pecados en su número, en su tipo de pecado, su origen, sus raíces, sus consecuencias. 4. Perdonar y pedir perdón. Esto lo podemos ver en Mateo 5 del 21 al 26, en Lucas 6 al 36 al 38 y en la carta de Pedro, en la primera carta de 4 a 10 y en Mateo 18, 35. Paso quinto. Buscar a una persona de confianza a la cual puedas contar toda tu vida. Porque contar tu historia herida a una persona de confianza y adecuada para escuchar es como lavar las heridas para que no haya ninguna otra infección. Sin lavar las heridas, su sanación resulta imposible. Paso sexto, hacer de tu historia una alabanza al Padre de Jesucristo. Jesús, en mis heridas, gloria a ti, Señor Jesucristo. En mi historia oscura, gloria a ti, Señor Jesús. En los ataques de los enemigos, gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Convertirlo todo en alabanza y convertir toda tu vida en alabanza. 7. Paso séptimo. Confiar toda la vida a la Virgen María, ofreciendo misa cotidiana y, si es posible, adorar al Santísimo Sacramento todos los días con ella y por lo menos durante 15 minutos diarios. Ofrecer un rosario cotidiano a Nuestra Señora del Rosario. Y estos serían los 7 pasos que nos recomienda el Padre Jeremy para realizar este camino de sanación. En el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo. Jesús, en ti confío. Inmaculado Corazón de María, protégenos.